Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La salvación para todos es el tema de esta nueva temporada en Escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos, nos sentimos felices. Estamos a poco de celebrar los 500 años después de que Lutero colocó las 95 tesis en ese país de Alemania, y él encontró en el libro a los romanos un mensaje muy especial. El tema principal para él era la justificación por la fe. Consideraba que ese libro era el más importante en el Nuevo Testamento y además consideraba que era importante aprenderlo palabra por palabra y cada día meditar en él. Y el gran tema, por supuesto, el de la salvación. Así que no se pierdan toda la serie, que es muy importante, y tendremos invitados especiales que nos van a acompañar para ayudarnos a entender mejor tan extraordinario tratado de salvación. Y a propósito, con nosotros está el pastor Daniel Ospina, a quien damos la bienvenida. Pastor, gracias por acompañarnos. Es un privilegio estar juntos de nuevo para deleitarnos en este tema que nos da seguridad de salvación. Usted lo dijo, ese punto es importante y salvación para todos. Pastor, para usted, Romanos, ¿qué significa? Muchas lecciones se pueden sacar de Romanos. En el caso personal, particular, a mí me aumenta la fe. A mí me da la seguridad de que aquello que nosotros creemos difícil y complicado, el Señor ya lo arregló hace muchos años. Es el mismo evangelio eterno que nos viene siendo predicado y que hoy tenemos la seguridad, la misma seguridad de los apóstoles, de los profetas, de que hay salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y el tema de esta semana es el apóstol Pablo en Roma. Él tenía ese anhelo, ese deseo. Y vamos a encontrar hechos muy interesantes que sin duda el pastor Daniel nos va a compartir. Pero aquí estamos con un apóstol que escribe a un grupo específico, en un momento específico y por razones específicas. Pastor, ¿cómo partimos en esta lección primera? Los seres humanos a veces creemos que hay cosas difíciles y hasta nos hemos inventado palabras como imposible, como complicado, y resulta que el Dios nuestro es el Dios de las grandezas, es el Dios de lo imposible. Si alguien hubiera podido ver el imperio romano en su tiempo, hubiera usado esa palabra. No se puede. Imposible. Pero el amor de Dios por la raza humana y por una sociedad envuelta en la incredulidad, en la idolatría, en el ateísmo, sintió esa compasión por enviar a sus apóstoles, entre ellos al apóstol Pablo, para ir a esa sociedad perversa, corrupta, llena de tantos enredos como era la sociedad romana, y ofrecerles a ellos no solamente el llegar con el evangelio de la salvación, sino poder establecer una iglesia en la casa del César, en la misma cuna del ateísmo en su tiempo, para demostrarnos a nosotros hoy que no hay nada difícil para Dios y que Dios las dificultades las hace sencillas. Y usted me hace pensar en algo que es significativo. Esa gran escritora Elena de White dice que en la casa del César hubo convertidos, y Pablo debió tener mucho que ver con eso. Para Dios no es difícil llegar al corazón humano. Él se vale de lo más sencillo, de lo elemental. Y lo más tremendo, pastor, es que la gente que llegó a la casa del César generalmente no eran grandes eruditos. Si hay algo importante con la iglesia de Dios hoy, es que ese humilde laico, ese hermano sencillo que a veces ni sabe leer, es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Cuando uno piensa en los compañeros de Pablo como Febe, como Timoteo, como todos los que compartían con él el evangelio, no eran tremendos portentos de conocimiento, sino hombres consagrados y humildes a quienes Dios usó y a quien Dios de nuevo quiere usar, hombres y mujeres sencillos hoy para llevar el evangelio a los lugares que creemos más difíciles en este planeta. Pastor, y además de ese ingrediente que usted menciona de situación difícil por los lugares, también se ve en la carta del apóstol Pablo a los romanos que habían perturbaciones en la iglesia, la situación de judíos, de gentiles, pero también él habla de muchas cosas que alientan, que traen esperanza, son promesas. Hablemos un poco acerca de ese marco histórico también. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios desde la eternidad supo
cada lugar, cada circunstancia, cada momento. Y si como el apóstol Pablo aprendemos a colocar nuestra vida en las manos de Dios y somos hombres y mujeres de fe, esa fe puesta en Jesucristo hará que lo que nosotros vemos muy complicado sea sencillo. El propósito de Dios se cumplirá. La verdad de Dios será proclamada en el mundo. Porque hay un poder en la tierra que trata de oponerse, Roma, y trata de levantar nuevas doctrinas que aparentemente roban la fe del cristianismo y que nos hacen creer que tenemos que regresar a ser ciudadanos de Roma para poder alcanzar salvación, cuando de pronto la palabra de Dios dice lo contrario. Salgan de Roma, salgan de Babilonia, pueblo mío. Así que unos pocos consagrados, entregados al Señor, conmovieron al mundo y cumplieron el propósito divino. Hay seguridad de que este evangelio va a triunfar. Y subrayo lo que usted dijo, porque al abordar el tema general de este trimestre, se habla que como iglesia avanzamos hacia adelante, no tenemos que entrar y regresar a ninguna parte. Tenemos un evangelio que ya sabemos hacia dónde nos lleva. El evangelio eterno de Dios no ha cambiado. Los hombres cambiarán, las culturas irán unas de aquí a otras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si hay algo que hace el Dios de los cielos, el Dios sabio, a través de su siervo Pablo a los romanos, es crearles una seguridad en la fe que habían profesado. Me refiero a ese grupo pequeño, a ese puñado de cristianos. Correcto. Porque hay ocasiones en que un grupo de hermanos reunidos en algún lugar de la tierra piensan, es que somos tres, Sí. es que somos un poquito, es que yo no creo que aquí vaya a suceder nada. Pues yo quiero que usted y yo miremos hacia Roma. No había nada, era el lugar más difícil, pero el evangelio de Dios es poder para salvación. Bueno, y al enfatizar el tema de Roma, de mirar hacia allá, uno encuentra que hoy la gente se comunica, dice la lección, de diferentes maneras, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de todos estos medios. Pero aquí la lección comienza a destacar que Pablo tiene un anhelo, no de enviar una carta solamente, sino de ir personalmente cara a cara. Y aquí podríamos decir, pastor, que podemos hablar de ese arte de hablar de corazón a corazón, que es el evangelismo personal. Claro que sí, Dios es un Dios que ama las relaciones y Dios no aboga tanto por un evangelismo de lejos. Él quiere, cuando uno mira la forma como Jesús trabajó con la gente para ganarla, era que se acercaba a la gente donde estaba, miraba las necesidades y las suplía. A veces nosotros quisiéramos establecer una iglesia en un determinado lugar y decirle a todo el mundo, los que quieran salvarse vengan acá, cuando Dios hacía todo lo contrario. Se metía en las plazas, en las calles, a la orilla del mar, en el templo. Y yo creo que esa es una gran lección para nosotros, el movernos hacia donde está la necesidad y a través del servicio llegar a las personas, ganar la confianza y exaltar a Cristo, que es el que puede atraer a todas las almas para vida eterna. Pastor, y en este tópico que estamos abordando ahora mismo, muchos principios de evangelismo, ¿no? Porque nos encontramos con un Pablo que quiere hacer un trabajo personal. Nos encontramos con un Pablo que dice, yo no quiero entrar a regiones que ya alguien habló, pero yo ya no tengo más territorio, entonces miro a Roma. La palabra misión es una palabra muy importante para Pablo en el libro de los Romanos. El anhelo de Pablo era llegar hasta el último rincón de la tierra y ahora está buscando ayuda en Roma para ir a evangelizar a España. Y para ir a otros lugares de la tierra. Qué lindo ese sentido de misión. No me siento conforme con la luz que he llevado a un pequeño lugar de la tierra, sino que quiero que toda la tierra sea iluminada con la gloria de Dios. Ese era el propósito de Jesús. Era la luz que iluminó a este planeta y quiere que usted y yo nos convirtamos cada día en luz para las naciones y que vayamos hasta el último rincón de la tierra. La palabra misión debería permear todo lo que hacemos, de lugar en lugar hasta el último lugar, de casa en casa hasta la última casa. Pastor, quisiera que usted hablara un poquito más acerca de ese trabajo que Pablo le gustaba. Él era yendo a nuevos lugares. Es un desafío grande. Qué palabras de aliento, qué mensaje a una iglesia que se desafía. Dejemos el confort y salgamos a invadir, a posesionar de nuevos territorios. Dios es un Dios grande
Y Dios no quiere que lo metamos en cosas pequeñas. El mundo parece grande, pero para Dios no es grande. Y Dios quiere usar lo más sencillo de la tierra. Usted recuerda, mi amigo, a quién usó Dios en el pasado. A uno que acababa de liberar de los demonios. A una mujer pecadora que decía tener 5 maridos. A un Pedro que lo niega. No hay ninguna excusa o argumento para no ser usados por el Señor. El Señor quiere y nos llamó a usted y a mí para ir hasta el último lugar de la tierra. Él quiere que toda la tierra sea iluminada con el poder, porque el Evangelio de Dios es poder para salvación. Así que no podemos quedarnos en el confort de que ya mi edificio conoce o ya mi ciudad conoce. Tanto de viva voz como con nuestros recursos deberíamos demostrar que amamos como Jesús amó, que tenemos una relación viva con Cristo y que ese Cristo de gloria que amó a la humanidad nos ha enviado como embajadores para derramar su amor en los que aún no le conocen. Pastor, cuando se cierra este tópico, el deseo de Pablo de visitar a Roma, hay una serie de interrogantes que quisiera que también usted abordara, y es el hecho de que Pablo tenía un gozo en servir. ¿Qué nos impulsa a nosotros a servir? Plantea la lección. ¿Cuánta disposición tenemos para servir? ¿Qué hay de especial en servir? Cuando yo reconozco todo lo que he recibido de Dios, me siento en una deuda impagable. Cuando usted empieza a compararse con otro y dice, yo he hecho más que el pastor Ezequiel, usted se va a quedar muy tranquilo porque usted comparado con otro semejante a usted. Que es nuestra tendencia, ¿no? Buscar el que está en una situación más desfavorable o menos que nosotros para... Pero cuando usted sí. entiende lo que Dios dio, lo que Dios entregó, y reconoce en gratitud todo lo que Dios ha hecho por la raza humana, yo me doy cuenta que no puedo pagar ese amor. Y como no puedo pagar ese amor, empiezo a hacer, pueden ser cosas sencillas y pequeñas, especialmente a través del servicio, para que las almas puedan preguntar, estas personas tienen algo especial, ¿qué hay en ustedes? Y entonces nos dan la oportunidad de presentarles de dónde nace esa motivación. Esa motivación nace de la gratitud, de la deuda que tenemos con Jesucristo, del ejemplo que Él nos dio, la forma como vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y esa vida de amor desinteresado que lo entrega todo para ganar, así fuera, a uno solo, para que esté feliz. El gozo de ver un alma eternamente feliz movió a Jesús a entregar su vida en una cruz. Y el gozo de nosotros podría ser el mismo. Señor, dame el gozo de ver uno feliz a tu lado por toda la eternidad. Bueno, y aquí viene otro punto clave, Pablo en Roma, pero ¿en qué circunstancias llega? A veces uno tiene planes, tiene sueños, quiere hacer las cosas, anticipamos cómo es que vamos a realizar las cosas, pero las cosas cambian. Pablo, ¿cómo es que llega a Roma? Prisionero. El apóstol Pablo, al igual que otros cuantos, creían que estaban solos. El profeta Elías decía, yo no... Solo he quedado. Y el Señor tiene que decirle, tengo 7,000 rodillas que no se han doblado. Y un sucesor, ¿no? Dios siempre va caminando delante de nosotros. Cuando nosotros creemos que vamos a ser los primeros y que somos los pioneros, ya Dios ha tocado corazones, ya ha enviado su Santo Espíritu, ha enviado ángeles, ha enviado hombres. Hay veces una hermana querida que presta servicios en el aseo de una casa, es el instrumento poderoso como lo fue la niña en la casa de Naamán. Dios toma cuántas veces una persona que le embetuna los zapatos al jefe y a través del testimonio sencillo de un hombre, uno se pregunta, ¿a quién habrá enviado Dios a Roma? Que había tocado de alguna manera cuerdas sensibles en la gente para que cuando Pablo llegara con el poder del Espíritu Santo y con el poder del Evangelio, encontrara que había una necesidad en los corazones, como lo hay en todo habitante del mundo, de conocer a alguien superior. Alguien que puede traer solución a mis problemas y le puede dar paz, alegría y me puede dar seguridad de un futuro glorioso. Así que él cree que está solo, él cree que va a ser difícil, pero Dios había preparado el camino y el Señor había puesto su corazón en Roma
Y ahora Pablo llega también para ver que el Señor está allí poniendo el poder de su palabra. Y está el prisionero predicando y enseñando abiertamente, dice él. Pero me llama la atención una cita que no es de Romanos, es de Filipenses, es una carta que se escribe en la prisión. Y Pablo dice, lo que me ha ocurrido ha contribuido para el Evangelio. Los caminos del Señor son perfectos. Y posiblemente si Pablo no hubiera llegado en cadenas o en prisiones, no hubiera sido tan importante ni tan sobresaliente. Roma estaba llena de placeres. Todo en Roma era una algarabía, un desorden. Había un desenfreno total. La gente estaba buscando cosas que fueran extraordinarias. Pero ahora llega un hombre que es poderoso en la palabra, que ha sacudido a otras ciudades, pero llega encadenado. Y esa espera, esas prisiones, esa visitación de sus hermanos, ese evangelio sencillo que hace ver el testimonio de un hombre que en cadenas permanece en su fe, a veces el testimonio silencioso es más poderoso que la más grande predicación. Mi hermano, mi amigo que me acompañas y que estás compartiendo con nosotros este estudio de la palabra, una sola palabra, 5 minutos, una mirada, un apretón de manos, a veces puede hacer mucho más que 1000 palabras. El testimonio de Pablo, con una predicación sencilla pero envuelta en el amor de Dios, sacudió el más grande y poderoso imperio que, además de ser ateo, rechazaba la palabra de Dios hasta ese tiempo. No te preocupes, Dios está usando lo más sencillo de la tierra y las cosas más inverosímiles para hacer llegar el conocimiento de su palabra hasta el último rincón de la tierra. Lo hizo a través de Pablo, lo hizo a través de Lutero y lo va a hacer a través de tu vida y de mi vida. Gracias, pastor, por ese mensaje tan especial y directo. Ahora aparece un texto que yo voy a leer para que usted, por favor, no lo analice, y es el de Romanos 1:7. Pablo dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Amados de Dios, consentidos de Dios. Toda la humanidad puede estar segura de una cosa por sobre todas, que somos amados de Dios. Amén. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos eligió. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Y esa es la razón, por su amor, por su gracia, que nosotros hoy somos parte de su pueblo. Y ahora Dios llega a través del apóstol Pablo a Roma y empieza a saludar a los hermanos y a decirles: amados, escogidos. Antes de que ustedes amaran al Señor, ya son amados. El amor de Dios fue derramado y ustedes están recibiendo hoy palabra de vida porque fueron amados por el Señor. Pero la segunda palabra sí es sorprendente. A los llamados a ser santos. Algunas versiones de la Biblia no colocan llamados a ser, sino que los llamados santos. Declarados santos. Aquel que fue separado por Dios, aquel que fue consagrado, desde antes que él lo supiera, había sido elegido por Dios y puesto a un lado para un trabajo, para un oficio sagrado. La palabra santidad representa o invita a aquel que está en el camino de la santidad, no aquel que ya logró. Usted ha escuchado esas personas que tienen esa lucha permanente: pastor, es que yo quiero, pero no hay fuerzas en mí. Yo me esfuerzo, y sin embargo a esa persona que está en ese esfuerzo, Dios lo llama a ser santo, no alcanzado, pero va en un camino de santidad y delante de Dios es declarado santo. Tal vez una palabra mejor para esa palabra santo es escogido, es separado, tal vez maduro, una persona que está empezando a crecer en madurez y en el conocimiento. Pero vale la pena aquí sí insistir en algo, y es que tanto la santidad y la justicia y los otros dones de Dios son un regalo de Cristo Jesús. No se puede alcanzar santidad porque usted se proponga o porque usted sea una persona muy espectacular. Solamente alcanzan santidad todos aquellos que procuramos vivir imitando al único que es santo, a nuestro Salvador. Solo se obtiene santidad, justicia, verdad, fidelidad, contemplando a Cristo Jesús. Pastor, y hay temas dentro de la lección que nos hacen como detenernos, aunque el tiempo avanza, ¿no?
pero es que son como la sustancia, la esencia. Por ejemplo, ese tópico está citando a Efesios capítulo 1, verso 4, pero yo diría que esa preciosa oración tiene mucho contenido también. Pero ese 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Hay seguridad de salvación, pastor, para el creyente? Pastor, Dios anda buscando sus ovejas en todo rincón de la tierra y por eso nos encontró a usted y a mí. Hay algo que está pasando en nuestro país en este momento. En este plan y en este proceso de paz está ocurriendo que muchos hombres que antes se dedicaban a la maldad, al asesinato, hoy se están acercando y están pidiendo que se les hable. Se reúnen en grupos de oración, en las cárceles, en sus casas ya libres, habiendo arreglado sus problemas con la justicia, pero están pidiendo que alguien les vaya a hablar porque quieren encontrar una vida diferente. ¿Qué me demuestra eso? Que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y aunque el enemigo logró desviarlos y por un tiempo vivieron en la maldad y en el pecado, el Señor no se cansó de vivir para ellos, de trabajar por ellos, y hoy los está trayendo con cuerdas de amor para que sean sus hijos. El reino de los cielos se va a llamar de hombres, se va a llenar de hombres y mujeres que vivieron de una u otra manera alejados de Dios, pero que fueron encontrados por el dulce amor de Cristo y hoy son herederos, porque una vez fueron llamados, no resistieron el llamado de Dios y ahora son llamados hijos del Altísimo. Nos queda poco tiempo, pero pastor, nos fascina el tema de esta lección, cómo van a ser los que siguen. Una fe que se divulgó por todo el mundo. Pero Pablo describe esa iglesia en Roma, dice, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, podéis amonestaros los unos a los otros. Hablemos de esa partecita muy brevemente y lleguemos a la aplicación de la lección. Aún entre los paganos hay gente a quien Dios está tocando cada día. En Roma, Pablo encontró gente llena de bondad, llena de conocimiento y llena de consejo, en capacidad de aconsejar. No podemos despreciar a nadie. No podemos pensar que aquel sí está sin esperanza o que aquel está perdido. Realmente toda persona, y ese es uno de los mensajes de Pablo a los romanos, toda persona en todo lugar de la tierra tiene esperanza en el poder del evangelio que trae transformación. Alabado sea el Señor. Pastor, me impresiona también que el plan de Dios no fue algo ocasional, no fue por atender improvisado, sino fue algo bien planeado de la eternidad pasada, en el presente histórico y en la eternidad futura. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y su amor sigue derramándose por toda la humanidad y por gracia hoy, como lo entendió Lutero y como lo debemos entender todos. Solo por la fe somos salvos en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. En todo el centro de todo este tema de salvación, sin duda, el sacrificio de Jesús. Y me gusta, pastor, que ha enfatizado, pues nos va a decir la Escritura que todos hemos pecado, pero la salvación es para todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastor Ospina, por contribuir a fortalecer la fe. Dios bendiga a cada uno en este día. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.